Qué bueno saludarte. Me es grato que estés nuevamente con nosotros y que vayamos creciendo y ahondando en esta experiencia de entender cuál es el propósito de Dios en su comunión con sus hijos. Cómo se lleva a cabo la comunicación entre el Creador y las criaturas una vez que el pecado entra en el mundo y crea esa barrera de comunicación, esa interferencia en la comunicación entre Dios y los seres humanos. Ya hemos compartido contigo que Dios desea tener una relación íntima y personal con cada uno de los habitantes de este planeta. Es más, diría yo, con cada criatura creada por Él. Él desea mantener esa relación de intimidad, de interacción en la cual las criaturas puedan rendir una adoración libre y espontánea y al mismo tiempo recibir de Dios la dirección, la sabiduría, el crecimiento, el gozo, la paz y todas esas otras bendiciones que anhelamos cada día. También hemos podido ver cómo en el plan original de Dios se comunicaba con Adán cara a cara y le daba instrucciones como ponle nombre a los animales. No comerás del árbol, del fruto del árbol que está en el medio del jardín. Y así se llevaba a cabo la comunicación hasta ese momento en que Adán y Eva decidieron creer en una promesa fallida: seréis como dioses. Nunca sucedió. Por el contrario, lo que encontraron fue un descenso gradual de esa comunión íntima con el Padre Celestial. Eventualmente, Dios tuvo que identificar aquí y allá personas que quisieran escuchar su voz. Y allí tenemos a un Noé, a un Abraham. Pero eventualmente la raza humana siguió su camino descendente. La Biblia nos habla que el pensamiento y el designio del pensamiento del ser humano era de continuo solamente el mal. Y cuando Dios entonces usa aún el inconsciente humano para revelarse en ese momento de sueño con personas que Él entendía que eran sensibles a su voz y que estaban dispuestos a ser amonestados, Dios entonces interfiere en los sueños de esas personas. ¿Pero era eso suficiente? No, no. El capítulo 25 y el versículo 8 del libro de Éxodo, ese momento que marca un paradigma distinto en la relación de pacto entre Dios y los descendientes de Abraham, nos dice lo siguiente: dijo Dios a Moisés, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el deseo de Dios? Habitar en medio de su pueblo. Así que en ese peregrinar de Israel por el desierto, Dios se aparece en el monte Sinaí para darles las instrucciones de cómo debían vivir ahora que habían sido liberados del yugo de la esclavitud egipcia. Capítulo 20 de Éxodo, versículos 18 al 20 nos dicen: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Interesante, cuando Dios llama a Adán allá en el jardín del Edén y le dice, ¿dónde estás tú? Y ese mismo sentimiento aparece en la respuesta de Adán. Tuve miedo y me escondí. Ahora encontramos al pueblo de Israel que le dice a Moisés, ¿sabes qué?
nosotros no tenemos problema en hablar contigo, pero que no hable Dios con nosotros, que hable contigo. Y lo que Él te diga a ti, tú no los dirás a nosotros. Y allí surge un nuevo paradigma que hasta el día de hoy continúa siendo la herramienta, podríamos decir por excelencia, que Dios utiliza para comunicar su voluntad, sus mensajes y sus propósitos al pueblo, a la humanidad. Se llama profeta, ¿sí? Se llama profeta. Es esa persona que no habla de sí misma, sino habla lo que recibe de parte de Dios. Las palabras del profeta, por lo tanto, no son sus palabras, sino el mensaje de Dios a través del vehículo humano. El libro de Números capítulo 12. El libro de Números y el capítulo 12 nos registra las siguientes palabras. Dice así, Números capítulo 12 y versículos 8 al 10. Cara a cara hablaré con él. Perdón, versículo 6 al 8. Y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Así que Dios vuelve a enfatizar que su propósito siempre ha sido la comunicación directa con sus criaturas. Aquí nos encontramos con un Moisés con el cual se comunica cara a cara, dicho por el mismo Señor. Y les hace saber que como ellos han rechazado la oportunidad de escuchar la voz de Dios directamente, Él va a condescender con su petición y ya no escucharán su voz, sino que será a través de un instrumento humano que la Biblia determina como profeta. Y dice claramente, cuando yo tenga algo que comunicarles a ustedes, entonces yo vendré a ese profeta en sueños, en visiones, me apareceré a él y le daré el mensaje que deben recibir ustedes. Así es como el término, el oficio y la presencia del profeta o de los profetas surge en la historia de la relación de Dios con la humanidad. Y solo quiero destacar algo muy importante. No es Dios el que cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. No es Dios el que se esconde de nosotros. No es Dios el que oculta su rostro. Somos nosotros los que nos sentimos incómodos en la presencia de Dios. Y primero tratamos de escondernos como Adán. Después, simple y sencillamente nos acostumbramos a no escuchar la voz de Dios, y Dios entonces aprovechaba a aquellos seres humanos que muy en el fondo de su corazón anhelaban tener una relación con Él, y Dios entonces aprovecha esa oportunidad, y allí tenemos a personas como Noé, allí tenemos a personas como Jacob, allí tenemos a personas como Abraham, allí tenemos a personas como José, y podría seguir la lista. Y dentro de ese proceso entonces llega un punto donde el pueblo de Israel categóricamente le dice a Moisés, dile a Dios que no queremos escucharlo, que tenemos terror de escuchar su voz, que tenemos pánico de que su presencia cause nuestra desaparición. Por lo tanto, si Él tiene algo que decirnos, que te lo diga a ti, y tú no los dices a nosotros. Así que técnicamente el oficio de profeta surge con la petición del pueblo de Israel a Dios a través de Moisés. Y desde entonces la Biblia nos habla de que el profeta seguirá existiendo hasta el final del tiempo. De hecho, es tan así que
las profecías son el medio más común por el cual Dios nos hace saber en qué momento de la historia de este mundo estamos viviendo, cuáles son sus planes y sobre todo, cuáles son las estrategias y engaños del enemigo. Y Él usa al profeta para regresar a su pueblo al camino correcto. Hoy quería compartir contigo esa gran verdad bíblica. El profeta aparece porque el ser humano decide que no quiere escuchar la voz de Dios y Dios decide que sigue deseando comunicarse con sus hijos. Por lo tanto, usará el instrumento que ellos mismos establecieron. Un hombre escogido por Dios, al cual se le llama profeta, que recibe el mensaje de Dios y entonces ese profeta, ese instrumento humano, tiene la consigna de comunicar el mensaje al resto de la humanidad. Gracias por estar con nosotros una vez más. Te espero nuevamente en el próximo episodio.